Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3 y tras los servicios informativos, la actualidad regresa al mundo de los misterios, a la sintonía de Radio Nacional. Tenemos todavía mucho por contaros, así que no os vayáis. Acordaros que la próxima semana estaremos en Murcia, en el Teatro Circo. Haremos el programa a partir de las 10, de 10 a 12, y estás invitado, como contaba nuestra compañera Rosa. No os perdáis la cita, un montón de invitados especiales y una ocasión especial para ver en directo y vernos cara a cara en este espacio en blanco en Murcia. Y las gracias a todos por seguir ahí. Saludos si sigues conectado, como decíamos antes, desde Radio 1 y Radio 5, llegando a todos los rincones de nuestro país. Saludos si nos descargas en el podcast, haciendo que seamos, según cuentan, uno de los programas más descargados. Buena semana en el momento que lo escuches. Y saludos también desde España a esa legión de oyentes que nos escuchan en más de 100 países en todo el mundo. Es un placer estar unidos en este espacio en blanco. Y seguimos con visitas especiales. Nuestro próximo invitado, con su libro SOS a la Humanidad, nos abrió un horizonte nuevo a millones de personas. Más tarde, con sus trabajos del caballo de Troya, nos trajo un aire fresco, renovador sobre esa historia que conocíamos. Nos referimos a Juan José Benítez, y con él, tras esa introducción, os dejamos los próximos minutos para que disfrutéis. Hace años, muchos años, que deseábamos tener con nosotros al invitado que hoy se acerca a nuestros micrófonos. Se trata de una de las leyendas vivas del mundo de la investigación de misterios en el mundo. Él, con sus trabajos desde el ya lejano año 1992, nos abrió los ojos acerca de ese extraño mundo de los ovnis. Su obra OVNIS SOS a la Humanidad cambió conciencias y guió a muchos seres humanos hacia un camino nuevo. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno sigue vivo, oculto, lleno de enigmas. Nos referimos a Juan José Benítez. Él mismo, después de tantos años, nos confiesa algunas de sus certezas. Estas son algunas de sus palabras. He cumplido 36 años en la investigación OVNI. No sé mucho, pero algo intuyo sobre dicho tema. He aquí mis escasas certezas. Los ovnis son astronaves no humanas. Los ovnis se hallan tripulados por civilizaciones muy superiores a la nuestra tecnológicamente. Nos visitan desde tiempos inmemoriales. No parecen agresivos. Los militares lo saben. Tienen pruebas irrefutables. Juan José Benítez con nosotros. Escuchemos algunas más de sus certezas. Ahí está esa introducción y saludar a nuestro invitado, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un honor que estés de nuevo en el programa. ¿Te parece que hagamos un repaso un poco a esa larga carrera que has hecho? Sí, muy bien. OVNIS, SOS a la Humanidad, fue un libro que a mí me impactó. ¿Qué recuerdas de aquello, de esa experiencia en el desierto de Chilca, Sisto Paz, el grupo, toda esa gente con la que te estuviste relacionando? Bueno, pues el recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos,
es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí. Fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis. Uh-huh. ¿Sigues teniendo esa idea después de tanto tiempo? Es una experiencia que te impactó y cambió un poco tu vida, ¿no? Sí, sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado, no había ninguna explicación de aviones o helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación, y por tanto pues me quedé con la explicación que he comentado. ¿Los has vuelto a ver otra vez? ¿Has tenido alguna otra visión de ovnis, objetos volantes no identificados a lo largo de los múltiples viajes que has hecho? Sí, claro. En total yo he visto con relativa proximidad, unas 200 o 300 metros, en otras 3 ocasiones más. En Brasil, en el mar Mediterráneo, cerca de Barbate, en Cádiz, uh-huh. y luego en el Wadi Yerat, que en fin, en Argelia, es una zona desértica, y ahí también con otras personas pues pudimos ver uno de estos objetos. ¿Y cómo era? ¿Una luz o era algo más? Bueno, lo que nosotros vimos a unos 80 o 100 metros del suelo aproximadamente, en plena noche, pues era un objeto muy luminoso, en silencio total, y se aproximó, pasó por nuestra vertical, y yo en esos momentos tomé una linterna, hice una serie de señales, 5, y en ese momento se apagó, desapareció. Tuviste también la oportunidad de ir con los reyes o con la reina, no sé si fue con la reina, en un vuelo donde también visteis un objeto extraño, ¿no? Bueno, yo no iba en ese vuelo. A mí me lo contaron los periodistas después. Sí. Fue en un vuelo en China, hacia China. Iban los periodistas muy importantes además, por la noche, y en un momento determinado lo que pasó es que un objeto no identificado muy luminoso cruzó por delante del avión, y el comandante pues avisó al pasaje, ¿no? En este caso a los periodistas, y lo pudieron ver. A mí me lo contaron después, yo en ese vuelo no iba. Ya, pero si has tenido relación con la Casa Real para hablar de este tipo de misterios, ¿no? Sí, he hablado muchas veces con los que eran los reyes, y especialmente con doña Sofía, por supuesto. Hemos hablado en multitud de ocasiones de los avistamientos, de las características de estas naves, etcétera. Sí, muchas veces. Vale. Hablábamos en esa primera introducción que hemos escuchado que tenías ya una serie de escasas certezas. La primera, que los ovnis son astronaves no humanas. Sí, por supuesto. Bueno, después de 44 años de investigación, pues digamos que es lo más importante, ¿no? Que el fenómeno es cierto, que el fenómeno es real, y que no tiene nada que ver con la tecnología humana. ¿Y son astronaves? Y son astronaves, o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas, en otros casos son sondas de diferentes tamaños, y bueno, y en otras ocasiones pues no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque podrían ser astronaves o podrían ser criaturas incluso. Uh-huh. Y nos visitan desde muy antiguo, ¿no? Pues hombre, lo que parece claro ahora, no sé, a raíz de las pinturas rupestres, de las leyendas, de las mitologías, etcétera, es que están aquí desde la noche de los tiempos. No podríamos saber ni calcular, bueno, pues 10.000, 15.000, 12.000 años en las pinturas rupestres, 29.000 en el caso de las pinturas de Tanzania, y bueno, la mitología pues tampoco sabemos, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Yo personalmente creo que incluso están aquí mucho antes, y que probablemente nosotros quizás seamos consecuencia de la siembra de vida de estos seres en el planeta.
Apuntamos esa idea, siembra. No parecen agresivos, dices también. Hay casos en los que parece que han, no sé si directamente atacado a seres humanos, pero sí parece que han infligido algún tipo de dolor o de problema a algunos hombres con los que se han cruzado. Sí. En las últimas investigaciones que yo estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, bueno, pues me he dado cuenta de que lo que yo pensaba al principio de toda esta investigación, de que eran prácticamente ángeles y seres de luz y gente bondadosa, pues a lo mejor no es tanto, y bueno, la estadística que yo he podido recoger hasta el momento es que más del 50% de los casos que yo conozco de encuentros con tripulantes son de agresiones. ¿Sí? Sí, el 54%, si no recuerdo mal. 54%. Eso te ha hecho cambiar un poco la idea de no parecen agresivos. Quizá haya que tener cuidado, como dice Stephen Hawking, que mejor que no nos pongamos en contacto con ellos por si vienen. Bueno, el señor Hawking es un gran sabio, pero un perfecto analfabeto en el tema ovni. Entonces, lo que sí creo es que hay que ser más prudente. Yo no lo he sido al principio de mis años de investigación. Pensaba, repito, que todos estos seres eran bondadosos, pero lo que estoy viendo es, a la vista de los casos que estoy investigando y que han investigado otros, que no es así. Es decir, que hay muchísimos casos en los que los testigos han resultado heridos o muertos. Uh-huh. Dices también que los militares lo saben, tienen pruebas irrefutables. Sí, por supuesto, desde hace 70 años por lo menos. Los militares tienen mucha información, todas las películas que podamos imaginar, todos los testimonios que podamos suponer, e incluso naves estrelladas, e incluso criaturas. ¿Sí? Sí, criaturas que han sido capturadas cuando esos objetos se han estrellado. Es decir, que no solamente hay uno, el de Roswell, sino que hay muchos más objetos estrellados. Sí, yo recuerdo casos en Sudáfrica, en Alemania, en la Unión Soviética, en los Urales. Hay muchos casos. Y otra cosa, ¿qué casos te han llamado la atención de esa cantidad ingente de casos que has documentado, investigado por todo el mundo? ¿Cuál ha sido el que te ha dejado ahí? Pues es que es muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos auténticos son interesantes e importantes. No sabría decirte ahora el caso estrella, ¿no? Porque, bueno, pues hay casos de tripulantes que son fascinantes, hay casos de encuentro con las naves, persecuciones de las naves, encuentros bajo el agua, en fin, es que son muchísimos. En mis archivos yo recuerdo ahora que puedo tener pues aproximadamente 1000 casos de encuentros con tripulantes. 1000 casos. Entonces, sacar uno de esos para mí es muy complicado. Vale, luego al final te voy a preguntar alguna conclusión después de todo este tiempo. Déjame que ponga un recordatorio y hablamos de dioses y religiones, ¿te parece? Muy bien. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con una leyenda con nosotros, Juan José Benítez, hablando de este tema de las visitas del espacio. Dios y las religiones. Hablabas, he escuchado una conferencia tuya en la que hablabas que casi todos esos dioses de las religiones parece que venían de allá arriba y tenían un perfil no tanto divino, sino más parecido a los aliens. Pues yo creo que sí, que buena parte de los dioses que más o menos conocemos a lo largo de todas las culturas probablemente tienen un origen no humano, ¿no? Pero al decir no humano me refiero a tripulantes de esas naves. Lo que pasa es que, claro, hace 3.300 años, cuando Moisés sube al Sinaí, pues no puede distinguir, no tiene capacidad para distinguir lo que es un objeto que desciende en medio de grandes luces o de grandes truenos, de lo que nosotros hoy entendemos que puede ser una astronave, ¿no? En aquel momento el bueno de Moisés pues pensó, lo identificó con la divinidad, y eso ha pasado en muchísimas culturas, en muchísimas épocas de la historia, ¿no?
Ahora ya es más complicado, es más difícil. Cuando alguien ve una de estas astronaves o a sus tripulantes, pues es muy difícil que llegue a asociarlo a la divinidad, aunque hay mucha gente que todavía lo asocia con las apariciones marianas. Eso te iba a preguntar, ¿también están relacionadas las apariciones marianas con los ovnis? Yo todas las investigaciones que he hecho en estos 44 años, todos los casos que conozco de apariciones son fenómeno ovni. Fátima incluida, que se cumplen 100 años ahora. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, otra cuestión es los mensajes que les pueden dar a los testigos, ¿eh? Eso ya entraríamos en otro territorio. Pero lo que es la aparición, la presencia de las luces, de los seres, de los ángeles transparentes, etcétera, etcétera, bueno, estamos hartos de investigar casos parecidos. Y dices que en todas las religiones más o menos conocidas hay una implicación de esos seres de los cielos, que si los interpretáramos ahora a lo mejor no eran tan divinos. Claro, por supuesto, es decir, es que no podían pensar de otra manera. Es decir, cuando Akenatón, el faraón, asiste en la visión de la ventana a la presencia de aquel sol que baja, bueno, y que a partir de ahí nace esa religión en torno al dios Atón, pues claro, nosotros hoy entendemos que aquel señor y su familia estaban viendo un disco que baja reluciente en mitad de Egipto, pero bueno, aquella gente no podía tener esa perspectiva y por tanto lo asociaban a la divinidad. Eso ha pasado en América, ha pasado en Estados Unidos con los indios americanos. En fin, bueno, yo estaba recordando ahora mismo, por ejemplo, el caso de Nube Roja, que el famosísimo indio norteamericano, que bueno, pues el nombre precisamente de Nube Roja procede en el momento de que este niño nace en el poblado Sioux, pues una nube de color rojo se paseó durante toda la noche por el poblado ante la maravilla y admiración de todos los indios, los Sioux. Y de ahí le pusieron el nombre al niño que nació esa noche como Nube Roja. Y bueno, de estos casos hay a cientos. Una nube un tanto extraña, ¿no? Sí, bueno, hoy sabemos o intuimos que esa nube que se desplaza a baja altura de color rojo en silencio y durante tanto tiempo por encima del poblado, pues evidentemente no podía ser una nube. Otro de los temas también polémico que tú trataste en esa serie de televisión magistral era la Luna. Y mucha gente se pregunta por qué no se ha vuelto a la Luna. ¿Había esas construcciones y quizá alguien las ha intentado borrar del mapa, Juanjo? Pues por las informaciones que yo recibí en su momento, y eran informaciones de personal muy cualificado norteamericano, bueno, esas construcciones de esos edificios fueron destruidos con armas tácticas nucleares, año 72. Eso quiere decir que la Luna, aunque tiene una atmósfera muy débil, está contaminada y por tanto no se puede volver a la Luna, o no se ha vuelto todavía a la Luna. Esa es la razón por la que desde entonces, y casi han pasado 50 años, pues nadie haya pisado la Luna, cuando había infinidad de proyectos para hacer laboratorios, explotación de recursos minerales, turismo, en fin, de todo, ¿no? Ya. Y esas construcciones que había, según las informaciones que tú adquiriste, ¿de quién sería? ¿De una civilización que quizás estuvo allí, estuvo también en la Tierra? ¿Quizás nuestros sembradores, nuestros dioses? Nadie lo sabe, o por lo menos los norteamericanos que hicieron la extracción de piedras de esos edificios y las trajeron a la Tierra y las analizaron, no han dicho absolutamente nada, o al menos yo no sé nada de eso, ¿no? Obviamente no somos nosotros, por lo menos la civilización que conocemos. Pues bueno, podemos pensar de alguien de fuera de la Tierra que sí ha llegado a la Luna y la ha tomado como una especie de base, o una civilización humana que hace mucho tiempo pues tuvo la posibilidad de llegar allí, aunque yo me inclino más por la primera posibilidad. Ya. ¿Por qué nos han mentido tanto? ¿Por qué nos ocultan tanta información, Juanjo?
Pues bueno, en el tema OVNI yo lo he preguntado muchas veces y las respuestas siempre han sido las mismas por parte de los militares. No nos interesa que la civilización, que la gente, que la humanidad sepa la verdad. ¿Por qué? Pues porque quedaríamos en segundo plano. Todos los sistemas defensivos, todo el armamento que tenemos, dicen los militares, queda obsoleto al lado de esa tecnología, de esos seres que nos están visitando. ¿Cómo le podemos decir al contribuyente que no tenemos sistemas defensivos contra esas civilizaciones supuestamente pacíficas? Pues lo mejor es negar el fenómeno. ¿Y crees que algún día, ahora que parece que la NASA está diciendo que hay ahí planetas con posibilidad de vida, que nos preparemos, van a soltar la información? Tú has conseguido mucha de esos documentos clasificados y van a dar abiertamente o de contarnos abiertamente la verdad, ¿o no? No estamos preparados todavía. Yo soy muy pesimista respecto a eso. Creo que los militares llevan mucho tiempo, 70 años que yo sepa, ocultando la información y así va a seguir. Es decir, no creo que les interese decir la verdad, no solamente por lo que ya he expuesto antes, sino porque además se provocaría un verdadero cataclismo a nivel social. Habría mucha gente haciéndose preguntas, mucho pánico, muchas interrogantes y mucho desequilibrio a nivel religioso, social, cultural, político, etcétera. Y eso pues no les interesa. Casi últimos minutos, no te quiero entretener mucho más. Hay gente que pregunta que si son civilizaciones que vienen de esos lugares tan lejanos en la galaxia, ¿para qué necesitan una nave de tornillos de metálica que llegue hasta aquí? Pues bueno, pues porque no sabemos exactamente cómo viajan. Ya he dicho antes que yo tenía algunas certezas y muchísimas dudas y muchas interrogantes. Una de ellas es cómo viajan, ¿no? Cómo llegan hasta aquí. Que bueno, está muy bien todo eso de la teoría de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, pero evidentemente viajan de otra manera, porque si no, no llegarían. Bueno, pues a lo mejor es que se desplazan por el espacio a través de dimensiones o de universos que nosotros no conocemos, paralelos, pero son naves con ventanas y con puertas, ¿no? Dos cuestiones más antes de despedirte. ¿Por qué te han criticado tanto, Juanjo? Quizá porque has intentado, has abierto muchas puertas, has contado verdades incómodas, has mostrado realidades que no interesaban que se mostraran. Pues evidentemente sí. Es decir, después de tantos años, de tantos libros y de tantas investigaciones, puedes volverte muy molesto. Molesto para determinados sectores, tanto militares como religiosos, etcétera, pues porque no interesa que la opinión pública abra los ojos, no interesa que se les abra las mentes. Es mucho más cómodo para ellos seguir manipulando el ganado y manipulándolo como ellos quieran. Entonces, bueno, pues los locos que estamos luchando y batallando para que esto no sea así, pues normalmente acabamos mal. ¿Sigue el mensaje de los caballos de Troya todavía patente, vigente? Sí, claro. Yo creo que es un libro mágico en el que yo tengo poco que ver y bueno, la magia está en la presencia de Jesús de Nazaret, muy diferente, muy distinto a lo que nos han vendido. Un capítulo que también estás abordando últimamente es vida después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Una vida no como nos cuentan en el cielo, sino la conciencia continúa adelante. ¿Tienes alguna certeza de ello? Sí, yo también, en fin, he hecho muchas investigaciones al respecto. Incluso antes que el fenómeno OVNI, empecé en 1968 con la posibilidad de vida después de la vida. Y ahora estoy seguro al 150% de que después de la muerte seguimos vivos. Y además físicamente, por lo menos al principio. ¿Físicamente? Cuéntame, explícame un poco cómo. Físicamente me refiero a tener un cuerpo físico como el que tenemos ahora, aunque diferente, distinto. Probablemente un cuerpo que no necesita de aparato circulatorio, ni digestivo, ni reproductor, y bueno, que sin embargo está ahí y claro, ahí se nos acaban las palabras y las ideas, ¿no? Pero los testimonios que yo he ido recogiendo, muchísimos ya,
apuntan en esa dirección, que después de la muerte seguimos vivos. ¿En otro plano, en otro planeta, en otra dimensión? Pues no lo sé exactamente. Me imagino que en un lugar diferente en el que existe la posibilidad de que haya un soporte físico como puede ser el cuerpo. Que después ese cuerpo va a ir desapareciendo paulatinamente hasta transformarse en luz o en energía, también estoy de acuerdo. Juanjo Benítez estuvo con nosotros. Juanjo, para finalizar, podemos tener esperanza, en el futuro siempre hay que tenerla, ¿no? Pero esperanza en que nos digan la verdad, de que algún día tengamos un encuentro con estos seres y dejen fuera las mentiras. Pues como decía antes, yo soy bastante pesimista o realista en ese sentido. Creo que no nos conviene, no nos interesa a nivel colectivo, a nivel de humanidad, porque, repito, habría un desequilibrio terrible, ¿no?, en la sociedad. Y yo creo que esa es la razón por la que ellos no bajan, ¿eh? Probablemente lo tienen prohibido, no pueden alterar el discurrir de sociedades que están, digamos, técnicamente por debajo de su situación, y la prueba es que, bueno, los contactos se limitan siempre a muy fugaces, es decir, o minutos o segundos o horas como mucho, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, Juanjo, tienes una página web, ¿verdad? Sí, jjbenitez.com. Que sigas abriéndonos caminos, abriendo puertas y iluminando las conciencias. Te doy un abrazo y espero verte pronto. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Nómadas. 7 ecosistemas diferentes, una biodiversidad en la vida aquí es una locura. En tierra y bajo el agua. Tenemos el segundo arrecife coralino más grande. Del Caribe a la selva. El transporte o la comunicación aquí es a través del río. Gentes luchadoras. Porque a mi esposo le gusta sembrar yuca y a veces no tenemos a quién venderla. Nómadas, con Álvaro Soto. Te esperamos en el norte de Honduras. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Soy René Pérez, desde Chichicastenango, Guatemala. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Y dejamos a Juan José Benítez con esas certezas que ha venido a contarnos, decía que pocas, aquí a nuestro programa, para ir a otro capítulo de esta emisión. Nos vamos a los cielos, un nuevo invitado nos espera. Misterios en los cielos, con nuestro comandante favorito, es el tema al que os invitamos en los próximos minutos. La música que nos lleva a los cielos, sobre todo a buscar misterios en los cielos, y lo hacemos con nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo de nuevo. Pues muy bien, encantado de teneros a bordo otra noche más. O te pedimos permiso para subir a bordo y para que nos sigas contando algunos de esos misterios que hay en los cielos, mucho más de lo que yo pensaba al menos, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, permiso concedido, sobre todo para subir a bordo, y hoy vamos a viajar a otro misterio de esos que tú dices que tantos existen, y existen muchos más de lo que la gente piensa, pero también existen historias que son pues tan impactantes o tan misteriosas o tan enigmáticas como el propio caso tan famoso, pues por ejemplo, de la desaparición del Malaysian Airlines, ¿no? Atentos que hoy lo vamos a contar. Ese vuelo de Malaysian Airlines MH370, bueno, a mucha gente que siguió el caso, los informativos nos ha dejado absolutamente sorprendidos, ¿no? Cómo un avión puede desaparecer y no dejar rastro. Sigue ahí todavía el caso abierto, el misterio abierto, pero hay más casos, ¿verdad, Iván? Pues sí, te invito seguramente a que alguna otra noche vamos a analizar también de lleno el caso Malaysian Airlines,
pero esta noche he rescatado uno que es incluso pues súper reciente y bueno, vamos a volar al año 2003 y poquito después de los atentados del 11 de septiembre, con lo cual pues estaba muy reciente y muy sensible ese tema, ¿no?, de los atentados del 11S y del uso de aviones pues comerciales, digamos que como armas de ataque terroristas. Y nos vamos a Luanda, a África, en la capital de Angola. Nos situamos en el aeropuerto internacional del 4 de febrero, que se llama el aeropuerto de Angola, y allí pues estaba aparcado un Boeing 727, tenía pues la matrícula americana, era November 844 Alfa Alfa. Este avión de repente, pues sin que nadie se lo esperara, comienza a rodar por la plataforma del aeropuerto, sin las luces, con todas las luces apagadas, sin autorización de los controladores de la torre de control, no llevaba ningún equipo de comunicaciones activado pues para que el radar lo captase desde la torre, etcétera, y pues nada más y nada menos que el avión se sitúa en la pista, en la cabecera, coge, despega y nunca más se vuelve a saber de este avión. Esto ocurrió, Iván, 25 de mayo, dentro de poquito se va a cumplir un aniversario, 25 de mayo del 2013. 2003, 25 de mayo del 2003. Fue 2 años, fue 2 años después del 11 de septiembre, en el 2001. Tenía aquí el dato equivocado, discúlpame. Sí, exactamente. 2003 igual se me traspapeló a mí también. Sí. Y pues los poquitos informes, por ejemplo, que tenemos de la tripulación, esa posible tripulación que pudiera haber despegado ese avión, pues son escasos, ¿no? Lo primero es que se trataba de un vuelo privado, por supuesto no era ningún vuelo comercial, con pasajeros a bordo, no había nadie a bordo salvo algún mecánico de vuelo y esos probables pilotos que hubieran despegado el avión desde el aeropuerto de Luanda, y sí sabemos que uno de los ingenieros a bordo era Ben Charles Padilla, que fue un ingeniero contratado para poner a punto ese avión, porque ese avión llevaba 14 meses parado en la plataforma del aeropuerto de Luanda. Escucha, un avión de estas características necesita no solamente el piloto, ¿no? Tiene que ir más gente para que eso pueda funcionar y volar por ahí, o solamente con el piloto y copiloto puede volar. En un caso de emergencia, como para sacar simplemente el avión y despegarlo, podría pilotarlo un piloto solo. Lo normal es que lleve 2, y este avión además pues es de estos aviones antiguos que además lleva esa figura del mecánico de vuelo detrás, situado detrás de los pilotos, y la composición ideal de esa tripulación pues serían 3 pilotos, ¿no? Ya. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues ese mayo del 2003 estaba siendo reparado ese avión allí en la capital de Luanda, en este aeropuerto que os digo, y ese avión, sin comerlo ni beberlo, sin que nadie se lo esperara, cogió y despegó, sobre todo con un rumbo totalmente desconocido. El historial de este avión pues comienza en 1975, porque este avión perteneció incluso a la flota de American Airlines, estuvo mucho tiempo volando para esta compañía americana tan conocida, y el dueño del avión era una compañía que se llama Aerospace Sales and Leasing, que era la propietaria actual del avión en el momento en el que desaparece, ¿no? Esta compañía se lo compra a American Airlines y lo que decide es pues cambiar un poquito la estructura del avión, lo transforma en un avión cisterna con capacidad incluso para pues prácticamente unos 19.000 litros de combustible, con lo cual pues podríamos pensar incluso que es prácticamente una bomba volante, ¿no? Y le mete 10 grandes tanques de combustible donde cabe toda esa capacidad de fuel a bordo, y se usaría sobre todo pues para volar y llevar combustible a esas famosas minas de diamantes situadas en Angola. Aclárame una cosa, Iván, los aviones pasan por muchas compañías. Primero quizá las tienen las que más dinero funcionan, ¿no? Las potentes, y luego las van vendiendo por ahí una y otra vez hasta que llegan a países como esos africanos o por ahí. Exactamente. Nosotros vivimos en una sociedad que, bueno, pues está muy avanzada con respecto a países tercermundistas como sería África,
y las normas de aviación civil, pues digamos que exigen menos puntos a las compañías para que cumplan con ciertos estándares de seguridad en estos países africanos, con lo cual estos aviones pues viejos que ya no se usan tanto en Estados Unidos como en Europa, como países avanzados, se van mandando a África y allí siguen volando, ¿no? Ya. Vale, tenemos ese avión que teóricamente iba cargado o posiblemente se podía cargar con hasta 19.000 litros de fuel, lo habían transformado, ¿y qué ocurre? Pues una de las tesis que existen es que esta compañía que antes os comenté, la Aerospace Seychelles Leasing, intentó vendérselo a Irangola para este cometido que os estaba diciendo, para volar hacia las minas, etcétera. Y se supone que una de las teorías es que igual una de las compañías pues intentó sacar el avión de ese aeropuerto de forma, digamos, pues un poco pirata para no pagar esas tasas aeroportuarias que debía desde hace 14 meses, lo cual era un dineral, y por eso las autoridades angoleñas pues mantenían retenido ese 727 en tierra, ¿no? Esa es una de las hipótesis. Ese ingeniero de vuelo que os he comentado, Charles Padilla, desaparece con el avión para siempre. Era uno de los técnicos contratados por la empresa para poner el avión a punto y no estaba capacitado, digamos, como piloto profesional para despegar ese avión, con lo cual se supone que alguien más debería de haber estado con él allí a la hora de levantar el vuelo, ¿no? Él no podía volar ese tipo de aeroplanos, ¿no? Él era piloto de aviones ligeros, pero no era un piloto de reactores comerciales, con lo cual le hubiera costado bastante, a pesar de tener pues esos conocimientos básicos, despegar aquel avión, sobre todo después de tanto tiempo, porque un avión parado siempre da problemas en los primeros despegues, etcétera, y hay que tener mucha mano. Desaparecen él, desaparece su compañero, otro mecánico que se llamaba Michael Mutantu, y se supone que desaparece un piloto, una tercera persona o dos. Aquel día, 25 de mayo de 2003, el avión despega sin dar parte a nadie, sin tener permiso de torre de control, con una tripulación que desconocemos, y va rumbo al suroeste hacia el Océano Atlántico. Las autoridades dijeron en un primer momento que podría haber volado incluso hacia Burkina Faso, lo cual no está tampoco oficialmente comprobado. Pero sí es cierto que después de despegar no mantuvo absolutamente ningún tipo de comunicación con la torre de control. Aquella tripulación de vuelo pues seguía siendo bastante enigmática y hubo declaraciones de cierto personal de vuelo, del control de vuelo de las Islas Seychelles, que llegó a declarar aquel día que un avión no identificado les había pedido permiso para aterrizar en las Islas Seychelles, pero que nunca llegó a tomar tierra. Podría haber sido ese 727, pero podría no haber sido también. Y Nigeria también, por ejemplo, desmintió que ese avión hubiera volado su territorio, tal y como se dijo en los días posteriores. Ya. Supongo, Iván, que cuando se descubrió que había un avión fantasma secuestrado, robado o desaparecido, todas las alarmas se pusieron alertas después de lo que ocurrió el 11S, ¿no?, en Nueva York y en el Pentágono. Por supuesto, sobre todo las alarmas pues rugieron en los cielos de todo el planeta. La CIA estuvo muy encima de este caso, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad del Estado de los Estados Unidos también, porque ese avión cisterna era un arma pues potencial para cualquier grupo terrorista que quisiera hacer lo mismo que sucedió en el 11 de septiembre, ¿no? Estrellar ese avión contra un edificio. Era una bomba volante de una magnitud pues muy grande. También se hablaba de que podía haber sido secuestrado por narcotraficantes para eso, hacer sus transportes. Pues sí, podría haber sido esa hipótesis también de que algún tipo de grupo de narcotraficantes, etcétera, lo usara y lo secuestrara para realizar futuros pues trayectos piratas, ¿no?, con cargamentos de droga, ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que un tiempo después incluso de que los Estados Unidos y la propia CIA hiciera un barrido enorme con todos sus satélites espías a lo largo de todo el continente africano, donde no apareció el avión en ninguna pista tanto legal como ilegal, no se encontraba. De repente aparece un extraño Boeing 727 en el aeropuerto internacional de Hanoi, en Vietnam, el aeropuerto Noi Bai, y su matrícula era X Uniform Romeo Juliet Kilo. Tenía un número de serie que era el 20.989, era un Boeing 727, como os digo, pero era curioso porque ese Boeing había volado para American Airlines también y coincidían una serie de marcas pintadas en el fuselaje con ese avión que había despegado de forma tan enigmática de Angola.
Cuentas aquí en el informe que tenemos que la CIA tiene los satélites que son capaces de monitorizar todos los aeropuertos de África, incluso los legales y los ilegales, y ver si hay un avioncito como el que buscaban por ahí parado. Exactamente. La CIA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etcétera, posee una capacidad asombrosa, no os podéis ni imaginar lo que pueden llegar a ver a través de sus satélites. En el mundo existen, por supuesto, muchísimos aeropuertos legales, pero existen también muchísimos aeropuertos ilegales. Por ejemplo, México es un país ideal para poner este ejemplo. Hay muchísimas pistas de narcotraficantes que el propio gobierno lo sabe y no se meten allí debido al peligro que corren las autoridades, pues si quieren intentar cerrar algún tipo de estos aeropuertos, ¿no? Curioso. Te habías quedado en que ese avión que se había localizado en el aeropuerto de Hanoi, en Vietnam, había estado volando con un título que se llamaba Air Dream. Exactamente. Tenía un logo donde estaba aparcado que ponía Air Dream. Cuando se escudriñó un poco la información de las compañías aéreas en este tipo de países ya asiáticos, etcétera, no aparece ni una sola empresa de vuelo que se llamara Air Dream. Es como si el avión estuviera camuflado de alguna forma en aquella pista. Lo curioso es que cuando aterrizó este avión allí en aquel aeropuerto, incluso dio un montón de vueltas, unas pasadas un tanto extrañas, aterrizó y sin embargo nunca más volvió a despegar de aquel aeropuerto y se quedó con aquel logo allí parado para siempre que reza Air Dream. Qué curiosos misterios. Han hecho películas acerca de este caso, ¿verdad? Exactamente. Hay una película de ciencia ficción que se llama Chariot, que intenta explicar un poco de forma, un poco misteriosa la desaparición de este avión también, y sobre todo hay una que es la más famosa que se llama By Order of the President, de W.B. Griffin, que es una película que narra exactamente el caso de este Boeing 727, cómo se sacó de Luanda y de qué manera despegó, de qué manera se preparó, etcétera. Fue llevada al cine y se convirtió al fin y al cabo en una película bastante famosa. Resumiendo y para terminar, comandante, este avión nunca se ha vuelto a saber nada ni del aparato ni de los tripulantes. Es un misterio más sin resolver de los cielos. Exactamente, lo intentaron relacionar también con un accidente que hubo en diciembre del año 2003, 7 meses después de desaparecer ese avión, se estrelló al intentar aterrizar en un aeropuerto en Benín, pero murieron las 151 personas que iban a bordo y, ese avión hacía un vuelo charter, pero por más que quisieron intentar relacionarlo con el avión desaparecido, no hubo manera, ¿no? Pero sigue siendo un misterio a día de hoy, seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo hasta que no aparezca realmente el propio avión y quizá sea un misterio que ya no se pueda resolver nunca más. Misterios en los cielos, esos casos extraños y enigmáticos, desconocidos, a menos para mí. No creí que había tantas cosas por ahí tan extrañas, Iván. Gracias. Forma de contacto contigo, si quieren conocer más. Pues me podéis contactar a través del Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. En el Twitter me podéis encontrar como @IvánCP25 y en el email me podéis encontrar como ivancpmisterio@yahoo.es. De esas 3 maneras me podéis localizar siempre. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. El placer es mío, Miguel. Que sigamos volando, buen servicio y seguimos atentos a los cielos. Pues hasta la próxima noche de otro vuelo del misterio. Muchas gracias. Abrazo fuerte, hasta prontito. Un abrazo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Galicia, todavía hoy en pleno siglo XXI, no es difícil encontrarse con lugares que rezuman misterio, localizaciones que a lo largo de los siglos han sido testigos de trágicos sucesos históricos. Es el caso de las islas de San Simón y San Antón, enclavadas en el fondo de la ría de Vigo y pertenecientes al pueblo de Redondela. Estas 2 pequeñas islas guardan una memoria plagada de momentos de terror y dolor.
El primer testimonio de ocupación permanente del minúsculo archipiélago se sitúa probablemente en el siglo IV a.C., aunque la historia del lugar arranca verdaderamente cuando en la Edad Media fue levantado en la isla de San Simón un monasterio por los templarios. Sus miembros tuvieron que dejar aquellos muros cuando fue excomulgada y disuelta la orden por supuestas prácticas heréticas. No mucho tiempo después, la isla de San Simón fue escenario de una cruenta batalla con motivo de las guerras irmandiñas, un conflicto que sería el primero de los muchos que teñiría de sangre las tranquilas aguas que rodean a las islas de San Simón y San Antón. Justo después del estrepitoso fracaso de la Armada Invencible, la corona inglesa puso en marcha una acción de castigo contra España. Tras un fallido intento de conquista de La Coruña, el pirata Francis Drake dirigió las fuerzas inglesas hacia la ría de Vigo, que tomaría a sangre y fuego. La isla de San Simón no se libró y fue saqueada brutalmente, siendo pasados a cuchillo los monjes del monasterio. Lejos de acabarse la historia luctuosa que acompaña a las islas de San Simón y San Antón, en el siglo XVIII el pequeño archipiélago volvió a revivir el terror. Fue en 1702, durante la célebre batalla de Rande, cuando los barcos anglo-holandeses atacaron a la flota española que volvía cargada con las riquezas traídas de América. Al no poder hacerse con el preciado botín, los atacantes saquearon virulentamente la isla de San Simón, un suceso que serviría de inspiración a Julio Verne, quien en su novela 20.000 leguas de viaje submarino relata cómo el capitán Nemo utilizaba las inmensas riquezas depositadas en el fondo de la ría de Vigo para poder desarrollar su particular misión. El devenir de la historia de San Simón aún trajo consigo algún saqueo más en el siglo XVIII, dejando también su huella en la isla la no menos traumática Guerra de la Independencia. Tras tanto suceso sangriento, la isla fue desocupada hasta que, a finales del siglo XIX, se instaló en San Simón un lazareto. Allí iban a parar todas aquellas personas que llegaban de allende los mares, utilizándose como lugar de internamiento donde pasar la debida cuarentena antes de permitir que desembarcaran en Vigo, como mandaban los cánones de la época. Los enfermos de gravedad eran confinados en la isla más pequeña, en la de San Antón, donde quedaban prácticamente a su suerte aquellos que padecían la lepra o el cólera. Finalmente, en el año 1927, el lazareto cerró para siempre sus puertas. Pocos años después, durante la Guerra Civil, la isla de San Simón sirvió como campo de concentración para republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y, en definitiva, todas aquellas personas contrarias a la dictadura. Aquella cárcel fue pronto conocida por los represaliados de toda España como una de las más terribles, donde con mucha frecuencia se realizaban fusilamientos masivos. Un estado de terror permanente que se prolongaría hasta 1944, cuando fue clausurada la cárcel de San Simón, aunque pocos años después, en 1948, volvería a ser reabierta, utilizándose esta vez como lugar de veraneo por la guardia personal de Franco. Sin embargo, volvió a quedar desierto el lugar cuando, en 1950, murieron ahogados más de 40 de sus miembros al hundirse la lancha en la que volvían desde la isla a tierra firme. Finalmente, las islas fueron utilizadas entre 1955 y 1963 como centro de internamiento al que iban a parar los huérfanos de marineros. Mucho tiempo después, ya en nuestros días, las islas de San Simón y San Antón fueron declaradas bien de interés cultural, albergando en la actualidad un centro cultural de reconocido prestigio. Aún así, la historia de sufrimiento y dolor que rodea a las islas sigue muy presente en el lugar, como una pesada losa con la que siempre tendrá que cargar. Con nuestro colaborador Jonathan Gil, que nos lleva por lugares misteriosos, llegamos al momento de pasar un poco revista, hacer resumen del programa. Rosa, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Programa especial, preparándonos para lo que vamos a hacer dentro de una semana en Murcia. ¿Anunciamos eso? O bueno, dime qué te ha parecido lo de Juanjo Benítez. Hacía tiempo que no venía, yo tenía muchas ganas de que estuviera en el programa
y por fin hoy lo hemos tenido. Pues yo la verdad es que para mí, Miguel, ha sido muy emocionante, porque era uno de mis sueños desde que llevo contigo estos 10 años, y era asistir a una conversación entre Juanjo Benítez y Miguel Blanco. Entonces lo he disfrutado y lo he vivido de una forma muy apasionada. Sí. Y además me he dado cuenta que las conclusiones a las que ha llegado uno de los investigadores más importantes del mundo del misterio, como es Juanjo Benítez, después de toda esta años, de una trayectoria tan larga, son unas conclusiones muy parecidas a las que has llegado tú, muy parecidas. ¿Sí? Sí, tenemos que tener una conversación sobre esto. Sí, me ha sorprendido mucho. ¿Coincidís? Y luego el monstruo que hemos tenido al principio, Emilio Carrillo, ex vicealcalde de Sevilla. Qué clara tienen las cosas este ser tan luminoso. Siempre es un placer escuchar a Emilio Carrillo y seguir sus consejos. Es algo que nos va a servir, nos sirve de mucha ayuda, ¿no? Volver a la naturaleza, que yo creo que es algo que cada vez hace más gente. Bueno, nos preparamos dentro de 7 días para otro programa especial, celebrando, es uno de los muchos actos que vamos a hacer de celebración de ese 30 aniversario. Yo creo que son más años. El otro día en la universidad tuve que hacer un cálculo. Yo creo que llevamos ya 35, 36 años con el Espacio en Blanco, pero vamos a quitarnos unos cuantos años. Bueno, redondear siempre es bonito. 30 aniversario del Espacio en Blanco en Murcia, y estáis todos invitados. Damos datos. Damos datos porque la noche del 20 de mayo vamos a hacer un programa en el Teatro Circo de Murcia, donde estáis todos invitados, no solamente los asistentes al Congreso, que allí se va a celebrar este fin de semana, el 4º Congreso Más Allá, sino todos aquellos que queráis ir, que viváis en Murcia, en las proximidades, o que queráis acudir a vernos y a pasar con nosotros una ocasión única, la verdad, para compartir pues cómo hacemos un programa, un espacio en blanco, en directo. Los invitados especiales que vamos a tener. Queremos verlos las caras, esas que dice el EGM, que no nos escucháis. ¿Tienen que estar 9:30? Tienen que estar casi, sí, a las 9:30 es una buena hora, porque el programa arrancará puntual a las 10 de la noche. Empezaremos a grabar las 2 horas hasta las 12 de la noche. Vale, ahí os esperamos a todos. Y luego el programa se emitirá en Radio Nacional en el horario habitual, 2 de la mañana en la península y Baleares, a la 1 en Canarias. Eso es. Gracias, Rosa. Nos vemos en Murcia. Nos vemos en Murcia. Murcia también existe. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas especiales con vosotros. Recordar esa cita que está anunciando Rosa, Teatro Circo en Murcia, a partir de las 21:30. Si queréis venir a vernos, será un placer sentiros, y sobre todo espero que disfrutéis de este programa especial con la gente tan guapa que va a venir a vernos. Y mientras llega a disfrutar de la primavera, feliz semana para todos. Nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional. Tienes una cita con el misterio. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos en Murcia.